Bienvenidos a Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Omega y desde aquí en Miami quiero agradecerles por permitirnos llegar a sus hogares a través de este programa y poder claramente traer temas de edificación a tu vida. En el día de hoy les traemos un tema que te ayudará a descubrir cómo caminar en salud divina, y logres alcanzar la sanidad que tanto anhelas. Para ello hemos invitado a la ministra Claudia Picado, que es parte de nuestro centro de oración y sanidad divina aquí en nuestra iglesia Alfa y Omega. Bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones, pastor. Es un honor y un privilegio estar aquí. Pues gracias a Dios que podemos, como usted dice, compartir temas importantes, ¿verdad? Que bendice tanto a la gente. Que bendice a las personas. Así que estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí. ¿Cómo o cuándo se origina la enfermedad? Bueno, la enfermedad se origina con la caída del hombre. Dios realmente creó al hombre perfecto, pastor. Lo creó a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios no está enfermo? Y Dios no está enfermo. Así que cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, con autoridad, con poder y con toda provisión. Realmente Él era el representante aquí en la tierra, el Dios de este sistema, por decir algo, ¿no? Pero cuando Él desobedece el mandato, la palabra de Dios, y obedece a la tentación de Satanás, entonces se activa la maldición y se activa todo lo contrario a la vida de Dios, a la salud, a la prosperidad, al amor, y empieza un deterioro del hombre, ¿verdad? Físicamente, porque realmente la enfermedad proviene del reino de muerte. Claro. Así que allí comienza, ¿verdad? El deterioro del hombre realmente. De sus órganos, de su vida. Porque realmente, pastor, cuando Dios le dice al hombre, de este árbol no comerás porque si comes ciertamente morirás, realmente sabemos que él no muere instantáneamente. Le demora 930 años en que ese cuerpo muera, cesara de existir. Así que realmente la muerte es una separación de la vida de Dios. Exacto. Separación de Dios y de su vida. Y de su vida. Y entonces al separarse, ya lo que Dios tenía no está siendo recibido por el ser humano, Así que era Adán es. en ese tiempo y Eva, y empieza el deterioro. Empieza el deterioro. En diferentes maneras. Exactamente, pastor. Así es. Entonces, ahora bien, ¿cómo nos habla? La gente se enferma. Sí. Y vemos que eso es lo que sucede. Ahora bien, ¿cómo comienza la sanidad? ¿Qué dice la Biblia sobre la sanidad? ¿Cómo podemos obtenerla para zafarnos o sacudirnos de esa enfermedad que tiene sus raíces en el jardín del Edén realmente? Sí, claro, porque a Dios esto no lo cogió, no lo agarró por sorpresa. Él ya tenía el plan de redención. Y ese plan empieza a activarse con la proyección de la venida de Cristo, que es el postrer Adán. Entonces, Dios, al pasar de los años y del tiempo, Él estaba buscando a alguien con quien hacer pacto. Y encuentra a Abraham y hace pacto con Abraham. El de Abraham hace la nación, ¿verdad? El pueblo de Dios, que es la nación de Israel, y él aparta esa nación, que es el pueblo de Israel, y de ahí él planea traer al Mesías para restaurar lo que se perdió en el jardín del Edén. Y él empieza y hace pacto con el pueblo. Y el pacto que hace, el primer pacto de sanidad, está en Éxodo 15, que dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de mí. Entonces él hace un pacto de sanidad para traer esa vamos a decir, restauración y provisión de sanidad al pueblo. Porque realmente él trata con el pueblo, lo separa, le da leyes, le da mandamientos, porque el resto del mundo era pagano. Se habían pervertido, había idolatría, habían muchas otras cosas. Entonces él separa
la nación y el pueblo de Dios para poder de ahí traer a Jesús en el tiempo y el cumplimiento perfecto. Y ahí comienza cómo Dios trata y empieza a dar cómo se recibe la sanidad, cómo yo quiero que mi pueblo sea sano. Y Él da los mandatos y Él da las leyes y Él da cómo se recibe de Dios. Y empieza ahí. Entonces, estas eran promesas que Dios hizo para su pueblo. Para su pueblo, sí. La única promesa que tiene el impío es que si recibe a Cristo, se salva. Así es. Ahora, después que se salva, se hace parte del pueblo de Dios. Correcto. Y si se hace parte del pueblo de Dios, entonces todas las promesas de Dios ya le pertenecen, porque le pertenecen al pueblo de Dios. Así es. ¿Por qué hay cristianos entonces que están enfermos? El mayor motivo de que el pueblo de Dios no reciba las bendiciones de Dios es falta de conocimiento. Falta de conocimiento, muy importante esto. En Explícanos. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia La te mata. ignorancia, sí. Y no es un conocimiento intelectual, porque Dios es espíritu y Él no trata con nosotros de mente a mente. Él trata de espíritu a espíritu. Este conocimiento es un conocimiento de la palabra revelada, una palabra ungida, una palabra que te transforma de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, es de adentro, hacia afuera. Se manifiesta Se lo manifiesta. que está ya en tu espíritu. Sí, entonces la falta de conocimiento de la palabra hace que las personas se vayan por tradiciones, por lo que dice la ciencia, por lo que piensan o por lo que le dijeron sus antepasados, su mamá, su papá, su abuelita, que la enfermedad viene de Dios, que tal vez Dios te está probando porque tú hiciste esto y esto. Te amarras en esas malas enseñanzas. Exactamente. Entonces son tradiciones las cuales mantienen al pueblo en ignorancia de lo que realmente ya Dios nos dio a través de Cristo. Claro, y como todo se activa a través de la fe, Correcto. al tú ser ignorantes de la información, pues no puedes llegar a creerla. Así es. Porque no la sabes, ni tan siquiera la sabes. Y sabiéndola, no es automático tampoco. Correcto. Hay que saberla y después que la sepamos, creerla. Creerla. Pero ¿cómo la voy a creer si ni tan siquiera la sé? Así es. Es la ignorancia horrible que hay un pueblo que aunque recibe a Cristo, Amén. recibe a Cristo y al recibir a Cristo se convierte en pueblo de Dios. Y las promesas que Dios hace son para su pueblo y para esa persona que acaba de recibir al Señor, el ser ignorante de todo lo demás. Porque recibir a Cristo, lo que te da como un boleto, un ticket para ir al cielo. La entrada. La entrada. Así Pero es. es que las enseñanzas de Cristo Así es. son las que me llevan a la victoria aquí abajo en la tierra. Y si todos recibiéramos a Cristo y nos muriéramos el próximo día, pero vas a estar 10, 20, 30, 50, 70 años más, Así es. Cristo necesita que tú conozcas de Él y de sus enseñanzas para que claramente... la recibamos por fe. Y porque el punto nuestro es fortalecernos de acuerdo a lo que Dios nos da para llevar almas a los pies de la cruz. Así es. Así es. Y cuando la persona recibe a Cristo por medio de la fe, porque oyó la palabra, oyó un mensaje, oyó de Cristo y toma la decisión, porque en ese momento, cuando oye la palabra, el espíritu de fe viene. Claro. Y esa persona tiene que tomar la decisión y recibe a Cristo. Cristo entra en ti, dice la Escritura, que eres justificado por su sangre, por la fe en esa palabra y que eres ya completo y perfecto en tu espíritu. Eres ahora una nueva creación. Claro, porque la sangre de Cristo es perpetua. Y como eres una nueva creación, todo lo que te pertenece en este pacto de gracia está completo en el espíritu. Ahora, tu mente, tu cuerpo
tienen que ser salvos. Tu mente se salva diariamente con el conocimiento de la palabra y el cuerpo se va a alinear a lo que tú te inclines, tu alma a tu espíritu, a la palabra de Dios. Entonces es importante el conocimiento de la palabra para saber qué me pertenece ahora como hija o hijo de Dios. Estoy aquí escrito unas personas que escribieron, ¿puedo recibir a Dios o acercarme a Él a través de la meditación? La meditación bíblica es la palabra de Dios. Hay diferentes meditaciones. La meditación no es la meditación de pensamientos positivos en silencio, pensando, no sé, a veces pone la mente en blanco. La meditación bíblica de la palabra es que tú conozcas la palabra, que tú conozcas la promesa, que la creas por fe, que la hagas personal. Medites en ella. Medita en ella, piensa en ella, habla de ella y vete en esa palabra ya terminada en tu vida. Y esto hace una renovación del entendimiento extraordinaria. Sí. Porque nuestro peor enemigo es una mente no renovada. Una mente que te no amarra renovada. al pasado y a las enseñanzas y tradiciones incorrectas Así es. y no te permite entrar en otro nivel porque simplemente crees diferente. Crees diferente. Es Crees así. diferente. Tenemos un centro de sanidad divina Sí. aquí en nuestra iglesia todos los meses, ¿no? Sí. La última... La cuarta semana del mes empieza de y tú lunes eres a una de las viernes. líderes ahí que oras por... Vienen enfermos de todas partes, vienen hasta de otros países. Así es. Y eso es tremendo. Muy bueno. Eso es tremendo. Mucha gente viene que no está enfermo, pero es un bombardeo de la palabra de Dios que hace que muchos pues hagan prevención de no Y caer. yo creo que eso es tan o más importante, porque si la persona llega, ahí se le enseña la palabra y te enseñamos, aquí se enseña cómo tú mantienes tu salud divina, porque salud divina es diferente a sanidad divina. Claro, es otro nivel. Tu salud divina es otro nivel, es caminar de la mano de Dios por el poder de Dios sin enfermedades. Pero cuando eres atacado por el enemigo, que es el que pone la enfermedad o la trae, entonces necesitas recibir sanidad divina. Sí, pero fíjate, ahora tú acabas de decir algo. Sanidad divina es una cosa, salud divina es otra cosa. Sanidad divina es cuando te sanas, tienes fe para sanarte de una enfermedad. Correcto. Y esa es la batalla que usualmente hay. Correcto. Pero ahora salud divina es caminar en salud y no enfermarte. Así es. Hay quienes nos están mirando ahora y dicen, no, pero eso es un extremismo. No tiene fe. Porque el punto aquí, hay quienes no creen en sanidad divina. Sí. Hay quien cree en sanidad divina y no en salud divina. Pero hay muchos que no creen en sanidad divina porque dudan. Así es. O saben que Dios puede sanar. Pero el punto no es saber que Dios puede hacer lo que quiera hacer. El punto puedes tú activar lo que Dios tiene para ti. Así Esa es. es la cosa. Qué Así cosa tan es. interesante. Porque Dios creó a Adán con salud divina. Más nada. Es más, que No existía la enfermedad. Adán no podía ni morir. No podía ni morir, eterno. Adán no podía morir. Entonces, salud divina es caminar sin enfermedades y la sanidad divina es la restauración de tu salud divina por el poder de Dios. Claro. Yo sé que ahora hay personas, porque ese hombre lo está mostrando, que acabo yo de decir otra cosa que impactó a algunos, que Adán no podía morir, no iba a morir. No. Bueno, quiero que sepas que Adán comienza a morir, su cuerpo a deteriorarse y a morir cuando come de la fruta prohibida porque desobedece. Desobedece. Y eso hace una separación de Dios, esa es la muerte espiritual. Pero acuérdense que Cristo tampoco podía morir. ¿Por qué? Porque Él no había pecado. Así Por eso Cristo dice, yo entrego, yo doy mi vida. Así es. Él la entrega. Él no se la quita a nadie. Porque Él no había pecado nunca. Adán no había pecado nunca hasta que peca. Así es. Así que cuando yo digo que Adán no se supone que muriera, si te pones a ver a Cristo, no se supone que hubiera muerto tampoco, porque Él nunca había pecado. El pecado es el que te separa de la vida de Dios. Así es. Poderoso. Y Jesús muere en la cruz cuando los pecados son puestos sobre Él.
porque Él vino como el postrer Adán a tomar mi lugar. A pagar. A pagar la deuda. Entonces, al Dios traer la ira sobre Él y los pecados sobre Él y las maldiciones, las enfermedades, entonces Él puede morir. Claro, Él se entrega a esa cruz. Él se entrega. Porque Él se humilla hasta muerte de cruz. Mira, tengo un video que quiero verlo, que es sobre un testimonio de la Escuela de Sanidad Divina. Vamos a ver. Mira así. Tenía un cavernoma en el medial temporal lobe del cerebro y me ocasionaba seizures y me dejaba sin caminar y sin hablar. Llevaba ya 4 años batallando sin respuesta de médicos hasta que me dijeron que no había posición de hacer cirugía porque estaba en un lugar muy peligroso y estaba muy pequeño. Pero mientras más iban los ataques avanzando, más fuertes se ponían los side effects de los ataques. Ya no me dejaban, no me decían cuándo me venían. Yo no tenía noción de cuándo iba a pasar, no tenía control de ninguna forma. Más tiempo en la silla, más tiempo sin poder hablar. Empecé a ir a Alpha y Omega Bible College y cuando empecé a estudiar más la palabra, más me empezaron los ataques, más frecuentes venían, más fuertes. Me pude bautizar en aguas y viniendo esta semana, oyendo la palabra de Dios, llegué en silla de ruedas, hablando bien, más no podía casi hablar. A través de escuchar la palabra de Dios, después ir con las hermanas a orar, fue un cambio total. Las hermanas aquí son especiales, tienen mucho tiempo con Dios y sentí la sangre de Dios limpiarme y su mano estar ahí a todo momento. Y sé que esto no es algo pequeño, es algo grande y así como lo hizo en mi familia, lo puede ser en toda la familia y puede sanar a todo el mundo. Qué tremendo, ¿no? Poderoso, poderoso. Y ese es un ejemplo de testimonios que han sucedido ahí. Porque lo importante es llenarte de la palabra. Y esa llenura de esa palabra activa tu fe, fortalece tu fe. Y la fe tuya activa el poder de Dios, que es el poder que levantó a ella de esa silla de ruedas. Ok, el Centro de Sanidad. Háblame del Centro de Sanidad Divina. Allí nosotros enseñamos todos los días 2 clases. Clases para aprender la palabra de Dios. Se enseña del amor, de la fe, se enseña de la justificación, identificación del Espíritu Santo y de la medicina y la meditación de la palabra. Así que son clases importantísimas para fortalecer la fe de la persona. Y esa persona pues sale llena de la palabra. Y ahí se le enseña también cómo es importante mantener la fe y la sanidad que en ese momento se te ministró, porque ahí llegan las personas y lo importante es que no es el primer día que se ministra a la persona, porque no es que llegues y te ministramos, porque eso no es como ir a, no sé, a un lugar y eso es magia, no. Tiene la persona que oír palabra para que su fe se levante a cierto nivel, para que comprenda lo que Dios le ofrece. Exactamente. Y después se lleva a un cuarto donde técnicos de sanidad les ministra la unción y el poder de Dios, poniéndonos de acuerdo con la fe de esa persona. Y en ese momento la persona recibe. Y lo importante, pastor, es que la persona reciba y mantenga esa fe y ese dar acción de gracia de lo que ha recibido. A veces pasa instantáneamente. Mira, esa persona en esa semana recibió el poder de Dios. Otros tienen que seguir. Otros tienen que seguir. No se le recomienda a nadie dejar sus medicamentos ni nada de eso. Simplemente cuando el Espíritu de Dios y la fe tuya conecta, tú decides lo que vas a hacer. Claro. ¿Cuáles son los versículos bíblicos, más o menos, en esto que ustedes activan para que las personas continúen meditando en ellos? Bueno, uno de ellos y muy importante es Romanos 8:11, que dice que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos,
que mora en nosotros, vivificará tu cuerpo mortal. Entonces tenés que eso es decir, que le da creer vida. Que le da vida. Lo Porque el cuerpo está... Exacto. Va a darle vida a lo mortal. Va a darle vida a lo mortal. Marcos 11, 22, 23 es importantísimo. Porque Jesús allí dice, tened la fe de Dios. Porque ciertamente, ¿verdad? Si tú le dices a esta enfermedad, si tú le dices a este problema, quítate, desarráigate. La montaña que está en el medio. La montaña. Y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dices, lo que diga te será hecho. Entonces, son principios de fe extraordinarios. Son principios de fe que, wow, en esta iglesia es una iglesia de fe. Una iglesia de milagros. Entonces, es la fe la que activa el poder de Dios. Y luego dice, todo lo que pidieres orando, cree que lo recibes y vendrá. Y ahí, pastor, eso es importante. Esa parte es importante porque recibir no es lo mismo a manifestación. Tú recibes en el Espíritu, y ahí se explica que tú recibes en el Espíritu. Recibir es creer la palabra en el momento que se te ministró y que se oró. Cuando estés orando. Cuando estés llegue orando, el momento de oración, creed que lo recibes. Que lo recibes. Lo recibes en tu espíritu, lo recibes en el mundo invisible. En lo espiritual. En lo espiritual. Claro. Y os vendrá, ya y es la os manifestación. Vendrá en la manifestación y esa no es parte de nosotros, eso es Dios. El poder de Dios lo manifestará. Entonces la persona tiene que seguir creyendo que lo recibió, que ya Dios le dio la sanidad, porque Dios quiere que sea. Aunque aparentemente siga enfermo. Exacto. Ese el dolor puede fe. estar allí, puede estar allí, pero tú tienes que dar gracias a Dios que ese poder manifestará tu sanidad. Esto es importantísimo. Importantísimo. Porque la gente va, ora, se proyecta correctamente, las enseñanzas que se le dan brotan y la sueltan, pero cuando no pasa nada o no hay manifestación, piensan que no ha pasado nada y sí ha pasado. Sí. Está pasando. Sí. Pero hay que seguir creyendo. Y la persona puede desanimarse y apartarse. Ya está, tiene que empezar de nuevo otra vez. Tumba la antena de fe. Tumba la antena de fe. Mira, me queda un minuto. Yo quiero que ores por lo que nos están mirando. Amén. Sobre todo en esta área. Sanidad, que es la que hemos hablado. Concéntrate en esto, que el Señor te inspire y declara una bendición de sanidad sobre aquellos que nos miran. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos hablado tu palabra, hemos establecido tus promesas. Hemos, Señor, establecido que creemos en ti. Sí, Padre. Que Jesús se llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario, que por su herida fuimos sanados. Gloria a Dios. También tu palabra dice en Proverbios que nosotros creamos que tu palabra es vida y medicina a todo nuestro cuerpo, Señor. Así es. Lo creemos y establecemos tu palabra. Y así como lo creemos, Señor, también tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y lo sanó. Y que tu palabra es espíritu y es vida y corre velozmente por toda la tierra y por todo lugar donde el poder tuyo está ahí fluyendo. Amén, así es. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, en este momento desato tu palabra y Gloria. Tu poder en el nombre de Jesús, para que toda persona que se ha conectado, que nos está viendo, que ha oído esta enseñanza, este programa, reciba su sanidad en el Espíritu ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que el poder de Dios manifestará tu sanidad, vivificará tu cuerpo desde tu cabeza a la planta de tus pies y recibes tu sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Amén. Gracias, Claudia. La ministra Claudia Picado con nosotros. Y bueno, estamos aquí, tenemos este centro de sanidad. Amén. Que siempre pueden ustedes comunicarse y averiguar más sobre el mismo. Ya para empezar, les digo, es la cuarta semana. La cuarta semana de cada lunes, mes, todos los meses. De 9 a 12. Y toda esa semana es bombardeo de la palabra. Bombardeo intenso. Importantísimo. No hay demonio enfermo que quede. Bueno, me tengo que ir del aire. Gracias por estar con nosotros. Bendición. Y tú acuérdate, todo es posible si puedes creer. Amén.